chicos. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Problema con... ¿Se me escucha bien? Sí, profe. Sí, Por ratos profe. se le escucha como que entrecortado. No sé si será mi internet. Sí, profesor, por ratos. Y yo percibo eco. Es como entrecortado, profesor. Como si estuviera fallando su internet, tal vez. Ya. A ver. Qué extraño. Ahora, ¿se me escucha mejor? Sí, pero igual un poco cortado. Sí, profe. Ya. A ver. Disculpen. Ya, a ver, ahora sí, chicos. A ver. Tenemos nosotros y un segundo. A ver, vamos a hablar sobre el acento. Ya, el acento tiene que ver con la intensidad que tienen las palabras. Ojo, las palabras, no la oración, sino las palabras. Hemos hablado la semana pasada de la sílaba. Y fíjense acá tenemos, por ejemplo, el núcleo,
de la sílaba y ese núcleo es el acento, ¿no? A ver. En cuanto a la acentuación general, son patrones que van en las palabras, como su nombre lo indica, de manera general, siguiendo un, digamos, un modelo, ¿ya? No va a romper las reglas de escritura. Pero, a ver. Se sigue entrecortando. A ver. Apago el video. ¿Se me escucha mejor? ¿Se me está escuchando entrecortado? Ya. A ver. Estamos mal. Se escucha mal. Y a ver, voy a buscar a Ethel. Ya denme un minuto, por favor. Ya. Un segundito. Ya. Si yo me escucho con él, un segundito, por favor. A ver. Igual, conmigo se me escucha, ¿no? Ahora. A ver, ¿se me escucha? ¿Cómo se me escucha? ¿Bien? ¿Se escucha mal? ¿Se corta mucho? Se oye mal. Uy, uy. Muy mal. Ya. ¿Se me sigue escuchando mal? Ya. A ver, estamos igual. Ya voy a entrar de nuevo, ¿ya? Eso. Caridad. Fíjense, ¿qué es lo que es esto? A ver, ¿cómo se llama esto? Esto se denomina par mínimo. Lo hemos visto en fonética, recuerden. Lo habíamos hablado del par mínimo que nos permite diferenciar el acento, pero no solamente es que cambie el acento, sino que también cambia toda la palabra. En el par mínimo, lo que tiene que haber simplemente una pequeña variación, ¿ya? Y el significado lo que va a hacer es cambiar, no cambia todo el significado, ¿ya? Eso viene a ser el par mínimo, ¿bien? En este caso, muy bien, Yamil, lo que está cambiando es el tiempo. Y date cuenta de que no solo que es que cambie el acento, ¿no? Sino que hace que toda la oración presente un cambio, en este caso, de tiempo. Si estuviéramos, por ejemplo, entre la palabra amara y la palabra amará, acá no solamente cambia el tiempo, ¿no? Amara, tiempo presente, amará, tiempo futuro, sino que además, como lo vamos a ver más adelante, cambia el modo.
el modo del verbo. No sé si se acuerdan ustedes, modo subjuntivo, modo imperativo, etc., ¿no? El modo subjuntivo acá y modo indicativo. Si ella me amara alguna vez, ella me amará alguna vez. Bien, entonces está cambiando. Por eso es muy importante la función distintiva del acento. Es la función más importante. Bien, y también tenemos nosotros otro tipo de función llamada función culminativa. En la función culminativa nosotros no encontramos, digamos, el acento vinculado con la palabra, sino con un conjunto de palabras. Por eso es que acá se vincula con la cadena hablada. Bien, con la cadena hablada, o sea, con ese conjunto de palabras. Por esta razón, por este caso es precisamente que hay palabras que vienen a ser átonas, que necesitan de la tónica, y una palabra tónica que es el centro. En una cadena hablada puede haber varias sílabas tónicas y obviamente varias sílabas átonas. Por ejemplo, dice, como lo obligaste, me lo dará. En esta oración tenemos dos sílabas tónicas, ¿no? Obligas, la fuerza, como lo obligaste, me lo dará. La otra sílaba tónica. Bien, ahí hay dos sílabas tónicas. Entonces, tenemos tres funciones. Función contrastiva a nivel de sílabas, función distintiva a nivel de palabras y función culminativa a nivel de oración. ¿Ya? Contrastiva, sílaba, distintiva, palabra, y culminativa a nivel de oración. ¿Bien? A nivel de oración. Son las tres funciones que tiene el acento, que son justamente muy importantes para nosotros. Ahora, si me amas, llámame. Fíjate dónde hay fuerza de voz acá, ¿no? Si me amas, ya, mame. Bien, ahí hay dos fuerzas de voz, hay intensidad. Hay otro tipo de acento también, que no lo incluimos acá porque es un acento que se deduce por frases, esa frase tóxica. Bueno, y me dicen, también puede ser en rima, por supuesto. Y a mí, justamente, lo de la función culminativa tiene que ver con las rimas, lo que ustedes ven en literatura. Claro, Carlos, por supuesto. Mira, por ejemplo, si tú tienes esto, ¿no? Tienes la palabra cuéntame. En la palabra cuéntame, mira, tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos en primer lugar la función contrastiva. Ya, en la palabra cuéntame hay una sílaba tónica, cuen, lo voy a poner con mayúscula, cuen, y las demás son átonas, ¿no? Esa función contrastiva. En la función distintiva, lo que hacemos nosotros es comparar, ¿no? Comparamos o vinculamos a palabras, ¿no? Esa es la función distintiva. Distintiva. Por ejemplo, tienes la palabra amo frente a amor. Ya no hablamos de sílabas, sino hablamos de palabras, ¿ya? Eso es la función distintiva. Y en la función culminativa, no hablamos de palabras, no hablamos de sílabas, sino hablamos de oraciones. Por ejemplo, si tú tuvieras la oración, ¿no? Para nadie o para todos, trajo los panes. Para todos trajo los panes. Ahora, esta es la oración. Si te piden, por ejemplo, en esta oración, cuáles son las sílabas tónicas, ya tienes que ver en toda la oración. Fíjate, la pronunciación sería así, ¿no? Para todos trajo los panes, ¿no? La fuerza acá estaría to, ¿cierto? Para todos. Luego sería acá, ¿no? Trajo los panes, ahí. Y esto se vincula con algo que ustedes ven en literatura, que tiene que ver con el ritmo. ¿Ya? Recuerden que las figuras literarias tienen que ver con la rima, pero también tiene que ver con el ritmo, ¿no? En una misma oración, la fuerza de voz cae en algunas sílabas, ¿no? Bien, entonces esa es la función culminativa. Pa,
extrajo, por supuesto. Es la función culminativa, ¿bien? Muy bien, Gabriela. Gabriela me pregunta, Jesús, profesor, ¿por qué no en para? ¿Qué cosa es para? Para es una preposición, ¿cierto? Fíjate, si yo borro todos, ¿qué pasa con para? No tendría sentido, ¿cierto? No tendría significado. La preposición necesita, recurre de la ayuda de una palabra que le dé fuerza. Bien, la preposición por sí sola no tiene acento, necesita de alguien que digamos, que le presente el acento. Lo mismo pasa con los artículos. Las preposiciones, desde el punto de vista culminativo, son palabras átonas. Las preposiciones no tienen acento, necesitan siempre de la ayuda de otra palabra que, digamos, sea la fuerte, ya que sea la fuerte. Smith me pregunta, ¿la función culminativa es también llamada enfática o de insistencia? No, Smith. No. Justamente hace rato les iba a hablar sobre la tilde o sobre el acento enfático. El acento enfático es a veces justamente la posición de que cualquier palabra podría tener acento si le das énfasis, ¿no? Por ejemplo, estoy molesto con alguien, ¿quién eres tú? ¿No? Así, tú. Esa es la fuerza de voz que le pongo, que a veces coinciden con la fuerza de voz de las palabras y a veces no. ¿Ya? Podríamos decir, por ejemplo, ¿podrías prestarme tu carro? Así, ¿no? Le das fuerza de voz ahí, carro, y sabes que no lleva tilde, pero lo acentúas. Esa es justamente el acento enfático. Dependencia emocional. ¿Te refieres al acento o te refieres del profe, Ana Paula? ¿Cómo es? ¿Tiene dependencia emocional? Al profe, al para. Claro, no, emocional no. Tiene dependencia entonativa, Ana Paula. Tiene dependencia entonativa. O sea, depende siempre de la segunda parte, ¿ya? De la segunda parte, ¿bien? Ya, bien, eso. Ya, muy bien. Profe, Es la función ¿la distintiva es contrastiva también o no? Disculpa, no te escuché. ¿La distintiva es contrastiva o no? O sea, el acento tiene esas tres funciones. La contrastiva sirve para las sílabas nada más. Cuando quieres comparar sílaba tónica y átona es la contrastiva. Pero necesariamente cuando haces la función distintiva tiene que aparecer la contrastiva, ¿no? Porque el acento aparece ahí. O sea, los tres están vinculados. Hay un vínculo entre los tres. O sea, el acento tiene esos tres necesariamente. Ya solo que uno es a nivel de sílaba, otro es a nivel de palabra y otro es a nivel de oración o de grupos entonativos. ¿Bien? Si yo separo amo, sería en forma sílaba ya. Sería Por contrastiva. supuesto. Claro, y cuando comparas a esa palabra con otra, sería la función distintiva. Y cuando a esa palabra la colocas dentro de una oración, sería la función culminativa. ¿Bien? Eso es. Ah, profe, gracias. Ya. Ahora, estas reglas generales de acentuación son reglas de toda la vida, pues, ¿no? Ustedes las conocen siempre, ¿no? No creo que alguien tenga acá problemas, pero quizás a veces tenemos problemas con algunas palabritas mínimas, ¿bien? A ver, por ejemplo, las palabras se agrupan de diferentes formas, ¿no? Sustantivos, adjetivos, etc. Pronombres, pero en este caso nos interesa los tipos de palabras según su acento. Tenemos palabras monosílabas, palabras agudas, graves, esdrújulas, sobreesdrújulas y palabras adverbializadas. Las reglas que nosotros tenemos, o sea, de agudas, de graves, esas reglas con tilde, cuando acaben en ese vocal, etc., corresponden a algo muy importante del lenguaje, súper importante, la economía lingüística. ¿Ya? O sea, casi todas las reglas que podemos encontrar de mayúsculas, las reglas ortográficas responden a este criterio, ¿ya? Al criterio de economía lingüística. Si existen palabras polisémicas por la economía lingüística. Bien, voy a repetir. Las reglas ortográficas que nosotros conocemos tienen un criterio, una razón de ser, al criterio de economía lingüística, ¿ya? La economía es súper importante en nosotros. Es muy, muy importante. Miren. Sí, no te preocupes, pero recuerden que igual les paso las diapositivas, ya no se olviden que las diapositivas igual se las mando.
Me piden que quieren tomarle una capturita. Ahí está la captura. Igual va a pasar, ¿no? Sí, igual se las voy a pasar, pero bueno. A ver, ya, ahí tenemos. La economía lingüística. Ahora les voy a explicar justamente estos puntos, ¿ya? Por regla general, las palabras monosílabas no llevan acento. Perdón, no llevan tilde las palabras monosílabas, ¿no? Por regla general. Sin embargo, hay algunas cuantas palabras monosílabas que van a llevar tilde. ¿Ya? Pero la tilde que tienen estas palabras, si tú mimas el TC de que cualquier, es una tilde por diacrítica, ¿no? Es una tilde diacrítica. Bien, pero jamás tilde safió, fue, fui, di, vi, da, di, o, guión, truán, vio, ve. Nunca tildes estas palabras. Ya las palabras monosílabas no llevan tilde, no se tildan, ya no se tildan las palabras monosílabas. Es más, ya, hay algunos que creen que las palabras monosílabas pueden ser palabras agudas. No. Para que una palabra sea aguda, debe tener por lo menos 2 sílabas. Si tuviera una sola sílaba, no sería considerada palabra aguda. ¿Bien? Tiene que tener por lo menos 2 sílabas. La palabra fe no lleva tilde nunca, nunca, nunca. Recuerden, jamás llevan tilde. Ahora, Fiorella, la palabra guión llevaba tilde hasta el 2010. ¿Ya? La palabra guión... ¿Cierto? Perdóname. La RAE lo configuró recién, creo. 2010, en el 2010. En el 2010 cambiaron las reglas de acentuación. Desde el Profesor, 2010 la palabra guión ya no lleva tilde. al igual que solo, porque en algunos textos actualmente todavía veo tilde, pero según yo ya no era necesario. Claro, hasta el 2010 llevaban tilde, por supuesto. Algunos se resisten y otros, bueno, son libros antiguos, ¿no? Que obviamente si es del 2009 todavía está tildada la palabra guión, la palabra solo. Pero la palabra fe, por ejemplo, jamás ha llevado tilde. Nunca, nunca, nunca. Guión sí ha llevado tilde. ¿Ya? Solo también ha llevado tilde. Desde el 2010 ya no llevan tilde. Pero palabras como fe, como ti, no llevan tilde ya. La palabra día, Michael, no es una palabra monosílaba, es una palabra bisílaba por hiato acentual. ¿Ya? Entonces, por esa razón tildamos la palabra día. De manera general, dio no lleva tilde dio porque es una palabra monosílaba. ¿Ya? Es una palabra monosílaba. ¿Bien? ¿Solo es monosílaba? Solo no, solo es bisílaba. Solo, tiene 2 sílabas. Solo que me han preguntado sobre solo, por eso he respondido. Fe con tilde no, pues, ¿no? Así tenga muchísima fe, no lleva tilde, ¿no? No lleva tilde, ¿no? Aunque la fe es lo más bonito del mundo, pero no lleva tilde igualito, ¿ya? No se van a tildar. Profesor, se llama tilde diacrítica, ¿no? Claro, estas palabras que están acá, que están en verdecito, son las que llevan tilde diacrítica. O sea, llevan tilde, pero por un caso especial, ya por una regla especial. Las demás palabras monosílabas no llevan tilde. Ahora, Daniela me pregunta por qué Dios no lleva tilde. ¿Ya? A ver, miren, un ratito, por favor. Atentos, un segundito. Dejen de escribir, por favor, ¿ya? Un segundito, para poder explicarles esto. ¿Ya? ¿Por qué la palabra él lleva tilde? Porque es pronombre. Para diferenciarlo. Para diferenciarlo de otra palabra que se escribe igual, pero va sin tilde, ¿no? ¿Y por qué la palabra tú lleva tilde? Para diferenciarlo de otra que se escribe igual y es una palabra átona y va sin tilde. ¿Por qué la palabra mí lleva tilde? Para diferenciarlo de otra igual. ¿Bien? Fíjate, date cuenta de que la tilde de los monosílabos corresponde para diferenciarlo de otra que también tiene la misma escritura, pero obviamente tiene una categoría gramatical diferente, una categoría gramatical distinta. Ya, en cambio, fíjate, eso no pasa con Dios, porque Dios solamente es un verbo. No hay otro Dios, solo es un verbo Dios. Lo mismo pasa con ti, que solamente es un pronombre. No hay otro tipo de ti. Es el único caso. Por eso es que estas palabras nunca han llevado tilde. Lo mismo pasa con la palabra fe. Solo es un sustantivo y jamás ha llevado tilde. O sea, no hay con quién contrastarlo. Acá no hay función distintiva.
como si existe función distintiva con estas palabras. Acá no. ¿Por qué no? Porque es la única forma que tienen y es la única manera que tienen. ¿Bien? Uy, bueno, ya sabes que no llevan tilde, Luis, así que es que lastimosamente es cierto, ¿no? Porque fíjate, es cierto que nosotros nos dejamos guiar mucho por las imágenes. Cantidad de veces seguramente hemos visto la palabra feliz tildada o la palabra fe tildada. Hemos visto un montón de veces, ¿no? Y ti tildada un montón de veces. Y va a seguir tildándose esa palabra porque hay gente que cree, que deduce las reglas, y las reglas no son para deducir. O las conoces o no las conoces, simplemente, ¿bien? No, Angie. Feliz no ha llevado tilde nunca. Nunca ha llevado tilde la palabra feliz. ¿No? Nunca ha llevado tilde la palabra feliz, ¿no? Claro, en caso, Alison, que me preguntes, es diferente, ¿no? Ojalá ellos me amen, y otra cosa es amén, ¿no? Ahí sí hay función distintiva. Amén como palabra grave y amén como palabra aguda. Lastimosamente, Milagros, tienes razón, ¿no? En muchos libros, la ortografía es lo que menos les interesa, lo que menos les importa. Por lo tanto, lo normal es que tengan errores ortográficos, ¿no? Eso es lo normal, ¿no? O sea, que hay errores ortográficos, ¿bien? ¿Mm? No, ya les respondí sobre fe, ¿no? Fe jamás ha llevado tilde, ¿ya? Jamás ha llevado tilde la palabra fe. En tu corrector sale con tilde. Ya no, pero es otra cosa. ¿Mm? No, lo de día también les respondí, día lleva tilde por cuestiones de hiato acentual, ¿no? Hiato acentual. La palabra tilde no lleva tilde, ¿bien? Profe, ¿por qué fe es sustantivo? Perdóname. ¿Por qué fe es sustantivo? Bueno, acá no estamos hablando de sustantivo, es una pregunta un poquito más complicada, porque un poco ya se vincula con otro tema, ¿no? Fe es un sustantivo porque es algo concreto, es algo que tiene, perdón, es algo abstracto, es algo que aparece en tu mente, en tu imaginación. Todo lo que tiene sentido real que tenga sentido concreto, que puedes ver, visualizar o que puedas percibir, es un sustantivo. ¿Bien? Me preguntan, ¿cuál quién? Sí, eso es una cuestión ya de tilde enfática, ¿ya? Pero a ver, vamos a avanzar un ratito, por favor. Si alguna duda, si alguna pregunta se me ha pasado, ahí lo resolvemos después. Pero traten de preguntarme sobre acentuación, por favor, pues, ¿no? Porque si no, nos vamos a perder en otros temas y no vamos a avanzar. Y hemos pasado con mucho tiempo ahí. A ver, esas son las palabras monosílabas. Las palabras agudas llevan la fuerza de voz en la última sílaba. Por ejemplo, tienes pared, ladrón, cantor, feliz, color, avestruz. Fíjate la fuerza de voz ahí, ¿no? Pared, ladrón, cantor, feliz, color, avestruz. Bien, y la regla es muy sencilla, ¿no? Se tildan siempre que terminen en NS vocal. Siempre que acaben en N, en S o en vocal. Bien, para que lleven tilde, tiene que terminar en N, en S o en vocal. Por ejemplo, menú, maní, ají terminan en vocal. Razón, cordón terminan en N. Anís termina en S. Bien, anís termina en S. También, además, son palabras agudas. Ahora, pero presentan dos excepciones. La primera excepción es el hiato acentual. Bien, hiato acentual. Como ya hemos visto en la clase pasada, el hiato acentual sí o sí se va a tildar, sin importar las reglas de acentuación, es el rebelde. La tilde va porque va. No interesa si es una palabra aguda, si es una palabra grave, tiene que haber tilde necesariamente. No, uno podría decir, pero Jesús, profesor, ataúd no debe llevar tilde porque termina en D, igual que pared que termina en D, pero es un hiato acentual. El hiato se impone a las reglas. Pero Jesús, profesor, feliz termina en Z y no lleva tilde. ¿Por qué maíz que termina en Z sí lleva tilde? Porque es un hiato acentual. Recuerda, el hiato acentual se impone a las reglas. No sigue las reglas el hiato acentual. Como me dijeron la semana pasada, es el rebelde. Es el rebelde del grupo, ¿bien? Ahora, ese es el hiato acentual. La otra excepción es el grupo consonántico. ¿Qué cosa es grupo consonántico?
¿A qué llamamos grupo consonántico? Un grupo consonántico es cuando una palabra termina en doble consonante. ¿Ya? Y en el caso de las palabras agudas no se van a tildar. Ya, repito, un grupo consonántico es una coda compuesta. ¿Ya? Y en el caso de las palabras agudas no se va a tildar. Por ejemplo, fíjate, robots termina en grupo consonántico. Tic-tacs termina en grupo consonántico. Orleans termina en grupo consonántico y no se tildan. No se tildan precisamente porque acaban en grupo consonántico y vienen a ser palabras graves. Ya vienen a ser palabras graves. Y vienen a ser palabras graves. Profe, Si se tildaría porque sería una palabra aguda terminada en S. Perdóname. ¿puede terminar en 3 consonantes? Puede acabar en 3 consonantes, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, podríamos, es extraño, pero no es imposible, ¿no? Principalmente eso ocurre cuando no son palabras del castellano, sino proceden del inglés, por ejemplo, o de otro tipo de lenguas europeas, ¿no? Minigolf, mira, termina en doble consonante, y si lo pluralizo minigolfs, terminaría en 3 consonantes, igual no se va a tildar, ¿bien? Pero de manera general puede acabar en doble consonante. Me hacen la pregunta, ¿solo son esos? No, en el hiato acentual no solo son esas palabras, estoy poniendo ejemplos. Profe, No puedo poner todas las palabras con hiato acentual, no solamente he puesto 2 ejemplos, pero el hiato acentual sí o sí se tilda, sí o sí se tilda. Bien, son ejemplos nada más, ¿no? Pero tienes una enorme cantidad de palabras que tienen hiato acentual, pues, ¿no? Bien. No te preocupes, está bien que preguntes, sí. A ver, esas son las palabras agudas. En las palabras graves que se oponen a las agudas, la fuerza de voz está en la penúltima sílaba, ¿cierto? Por ejemplo, examen, ¿no? Acá, fuerza de voz. Cráter, fuerza de voz. Coxis, fuerza de voz. Claxon, resumen. ¿Bien? Y decimos que estas palabras se tildan solo si no acaban en NS vocal. No son todo lo contrario de las agudas. Si no terminan en N, en S o en vocal. Por ejemplo, lápiz, fíjate, se tilda porque no acaba ni en N ni en S ni en vocal. Igual que césped, igual que frágil, igual que útil. Pero la palabra duerme no lleva tilde. ¿Por qué? Porque termina en vocal, ¿no? Y al terminar en vocal no se va a tildar. Pero, ojo, sigue siendo palabra grave. Eso no implica que deje de ser grave, ¿no? O sea, solo que no se tilda este tipo de palabras, ¿bien? Y las excepciones son las mismas que las palabras agudas. El hiato acentual, caída, dúo, leía, sí o sí se va a tildar. Como les decía, el hiato acentual se tilda porque se tilda, punto, ¿no? No hay regla para el hiato acentual, se impone a cualquier regla. Fíjense, caída, palabra grave que termina en vocal, dúo, palabra grave que termina en vocal, leía, palabra grave que termina en vocal, pero la tilde va sí o sí. Ya la tilde va sí o sí. ¿Bien? A ver, y la otra excepción es la misma que la palabra aguda, el grupo consonántico. ¿Ya? Recuerden, en las palabras agudas, cuando terminaban en grupo consonántico, no se tildaban. En el caso de las palabras graves, cuando acaban en grupo consonántico, sí se tildan. Por ejemplo, bíceps, ¿no? Fíjate, termina en grupo consonántico. Forceps, grupo consonántico. Western, grupo consonántico. Comics, grupo consonántico. ¿Bien? Si terminan en grupo consonántico, sí se van a tildar las palabras graves. Las agudas no. Las agudas no se tildan. No son palabras en inglés. Que provengan del inglés es otra cosa. Son palabras castellanizadas, ¿no? Si no, bíceps no es una palabra que sea del inglés, pues está castellanizada, igual que cómics. Son palabras castellanizadas, ¿bien? Son palabras en castellano están estas palabras. Claro, muchas palabras provienen del inglés, ¿no? Pero se castellanizan. Por ejemplo, fútbol ya no es una palabra del inglés, es una palabra castellana, ¿no? Que provenga del inglés es otra cosa, ¿no? Pero ya están castellanizadas las palabras. Ahora, en el caso de las palabras esdrújulas no hay problema. Ya en las palabras esdrújulas siempre se tildan, llevan la fuerza de voz en la antepenúltima sílaba y siempre se van a tildar. Siempre se van a tildar, siempre. Plátano, cláusula, lóbrego, pérfida, no hay excepción. La tilde va siempre.
Ya se tildan siempre, siempre, siempre y sin excepción. Ya no hay excepción. No hay excepción. Tengan cuidado con algunas palabras como régimen. Miren, la palabra régimen es una palabra esdrújula, ¿cierto? Régimen. Pero cuando se pluraliza, la tilde cambia de posición. El plural de régimen no será regímenes, sino se cambia a regímenes. Y sigue manteniéndose como esdrújula, ¿ya? Regímenes. Y esto tiene una explicación, por si acaso. Luego les voy a indicar cuál es esa explicación. ¿Eso pasa en todas las esdrújulas? Perdóname. ¿Eso pasa en todas las esdrújulas? No, con algunas palabras nada más. Me preguntan, ¿cómo reconocemos que una palabra está castellanizada? Nasha, no hay forma, porque hay miles y miles de palabras castellanizadas, ¿no? No podría haber una regla, una secuencia, ¿no? O sea, si fueran 5, 10, 20 quizás, ¿no? Pero son miles las palabras castellanizadas. Si una palabra cabe en X, dependiendo del acento, Abraham. Por ejemplo, una palabra terminada en X, tienes la palabra tórax. Y tórax acaba en X, pero le aplicas la regla, pues de las agudas o de las graves. Tórax. Palabra aguda no es palabra grave que termina en X, se tilda, pues, ¿no? Porque lo importante de las agudas y las graves, ¿qué es? Que una termine en NS y vocal, y la otra que no acabe en NS y vocal, pues, ¿no? Entonces aquí simplemente es por oposición nada más, ¿bien? Solo por oposición. Tórax lleva porque es grave que no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Ahora, las palabras sobre esdrújulas, que son casos súper especiales. Una palabra sobre esdrújula, dice, lleva la fuerza de voz en antes de la antepenúltima sílaba, y se tildan siempre, tráigamelo, perdónaselo, cómpramela. Se tildan siempre y sin excepción. Pero las palabras sobre esdrújulas tienen algo especial. Y a las palabras sobre esdrújulas necesariamente son verbos. Fíjate, traiga, verbo. Perdona, verbo. Compra, verbo. Obligatoriamente las palabras sobre esdrújulas son verbos, acompañando a estas palabras, a los llamados pronombres átonos. Melo, celo, mela. Pon cualquier palabra sobre esdrújula y te vas a dar cuenta de que siempre, siempre termina en mete, senos, os, lalos, lolas, leles. Obligatoriamente, ¿ya? Toda palabra sobre esdrújula se forma mediante un verbo más por lo menos dos pronombres átonos. Y estos son los pronombres átonos, ¿ya? Mete, senos, os, lalos, lolas, leles. ¿Ya? Estos son los pronombres átonos. Mete, senos, os, lalos, lolas, leles. Ya siempre, fíjate, repite, melo. Recuerda, mela. Esas son palabras sobre esdrújulas. Obligatoriamente, ¿ah? Por esa razón, hace rato yo les hablaba de la palabra régimen. Miren, recuerden, habíamos dicho que régimen es una palabra esdrújula, ¿cierto? Si tienes una palabra esdrújula y cuando se pluraliza, tendría simplemente que agregarse la ES y diríamos regímenes. Pero ¿qué pasaría con esta palabra? Esta palabra sería sobre esdrújula. Y eso no puede ocurrir, ¿cierto? No puede ocurrir que un sustantivo sea una palabra sobre esdrújula. Bien, por esa razón, para no atentar contra las normas del castellano, esta palabra de régimen, cuando llega a pluralizarse, se cambia el acento y sigue siendo esdrújula. ¿Por qué razón? Porque, repito, un sustantivo no puede ser una palabra sobre esdrújula. Solo son sobre esdrújulas los verbos. Por ejemplo, acá me ponen una palabra larga, ¿no? Esternocleidomastoideo. Pero fíjense, es una palabra, es un verbo esternocleidomastoideo. ¿Qué cosa es esternocleidomastoideo? ¿Qué tipo de palabra? Es un sustantivo, ¿cierto? En todas las palabras, la regla es la misma. Ya en esternocleidomastoide, la fuerza de voz está en la E. Esternocleidomastoide, ahí está la fuerza de voz.
Es una palabra grave que termina en vocal, por eso que esternocleidomastoideo no lleva tilde. La palabra, no entiendo tu pregunta, régimen, ¿no era régimen? Régimen, les dije, régimen es una palabra esdrújula, régimen. Así. Eso es, régimen. Y ahí ya sí no entiendo la pregunta que me haces. Me dice, Marian, muy buena pregunta, pero eso vamos a dejarlo para la siguiente diapositiva. Ya tiene otra clasificación, muy bien. Tiene otra clasificación lo que me acabas de preguntar. Profe, el acento pasaba la I, ¿no? En régimen, cuando se pluraliza, cuando lo pluralizas, el acento se borra en la E y se pasa a la I para que se siga manteniendo esdrújula. ¿Ya? Ya, profe, Claro, sí, Catherine, sí. Los sustantivos no pueden ser palabras sobre esdrújulas. Solo pueden ser sobre esdrújulas los verbos. Solo son sobre esdrújulas los verbos. A ver, y justamente lo que me acaban de preguntar. ¿Qué pasa con este tipo de palabras? Con las palabras terminadas en mente. Esto lo vimos en la clase pasada, ¿no? Las palabras terminadas en mente reciben estos nombres, ¿no? Se les puede llamar palabras diatónicas o ditónicas. Diatónicas o ditónicas. Ya, dia significa dos, ¿no? Y tono es acento. Este tipo de palabras presentan, muy bien, Nasha, dos sílabas tónicas, ¿no? Presentan dos acentos, ¿no? Giovanna, muy bien, dos acentos. Y son las que terminan en mente, muy bien, Juan David, no son las que acaban en mente, ¿bien? Entonces aquí, estas clases de palabras son súper especiales porque son las únicas palabras que presentan dos acentos en nuestra lengua, ¿ya? No podrías decirme que es una palabra aguda, que es una palabra grave, porque tiene dos acentos. Solo que para saber dónde recae el acento, lo que hacemos es fijarnos en la base o la tilde. Ágil se tilda porque es una palabra grave terminada en L. Le agrego mente, ya conserva su acento en A y en men. Ahí hay dos acentos. En reciente tienes recién y men. ¿Ya? Solo que recientemente no se tilda porque reciente, que es la base, no lleva tilde, ¿no? Es una palabra grave que termina en vocal. Ulti se tilda sí, porque es una palabra aguda terminada en L, perdón, grave terminada en L. Le agregas mente, conserva su acento. Útilmente, ¿bien? Entonces aquí las palabras terminadas en mente conservan su acento. ¿Ya? Y no puedes decir que son agudas, graves, esdrújulas, ni sobreesdrújulas, ¿ya? Porque tienen dos acentos. Esos son casos especiales. No se olviden de que en la clase pasada les hablé de que en algunos libros, en algunos lugares, aparece esto, ¿no? Las llamadas palabras tritónicas. Pero en nuestra lengua no existen palabras tritónicas, o sea que tengan tres acentos. Ya esta información es falsa. Este tipo de palabras, como ejército, ejercitó, hábito, habitó, médico, y medicó, etc., son palabras parónimas, ¿ya? Parónimas acentuales. Ya tal como aparece en la RAE, ¿no? Como dice acá, en la RAE dice lo siguiente, ¿no? Tritónico se usa en ciertas páginas de internet referido a tríos de palabras que constan de la misma letra y se diferencian por la posición de su sílaba tónica. Ánimo, animo y ánimo. Esta denominación no es apropiada, ¿no? La Fundeu de la RAE dice, no nos parece una denominación adecuada, pues no se trata de una palabra con tres acentos, sino de tres palabras diferentes. Y entonces el nombre que aparece ahí es de palabras por parónimos acentuales. Es decir, tienen la pronunciación parecida y esa pronunciación es por el acento. Claro, esas no existen, ya no existen las palabras tritónicas, ¿ya? No aparecen las palabras tritónicas. Hay que tener cuidado con estas palabras. Lastimosamente, muchas palabras las aprendemos mal
O como son palabras poco usadas, no sabemos dónde recae el acento. Bien, por ejemplo, esta palabra se pronuncia estadio. No existe la palabra estadio, como muchos profesores de psicología, de historia, quizás puedan pronunciar, ¿ya? No existe la palabra estadio. Siempre, siempre es estadio, siempre. Estadio es el lugar donde se practica deporte, pero también estadio viene a ser sinónimo de etapa, época, momento, era. Hablamos de los estadios del comportamiento, los estadios de la enfermedad. Es monocromo, por si acaso, ¿ah? No es monócromo, es monocromo. Ya, monocromo es una palabra grave. Ya, si tu profe de historia dice cuadros huacos monócromos, no, no es monócromo, es monocromo. Ya, es monocromo, no monócromo como aparece en algunos lados, ¿bien? Es monocromo. Lo mismo ocurre con apoplejía. Ya, no existe apoplejía, como muchos dirán, ya es apoplejía, apoplejía, siempre, siempre apoplejía. Vivieron engañados por el acento. Bien, ya costumbre es hecho. Es barroco, no existe la palabra barroco. Nada que en literatura es barroco, no, siempre es barroco, siempre, siempre, siempre es barroco. Siempre es barroco, ¿ya? Así como siempre es avaro, el avaro de Molière, ya no es el avaro de Molière, es el avaro, ¿bien? Luego es interim, interim es entretiempo, ya, entretiempo. O sea, por ejemplo, en un partido de fútbol, los 15 minutos entre un tiempo y el otro, ese es el interim, ¿ya? En el interim, en el intermedio, mejor dicho, ya en el intermedio, mejor dicho, bien, eso es. Y escribiendo mal, ¿no? Porque esto se representa mediante la escritura también. Es besania, no besanía, ya es besania, siempre, siempre es besania, siempre es besania. Así como siempre es insania. Besania e insania tienen significados parecidos, ¿no? Vinculados con lo mental, ¿no? Besania, insania. Ya mucha gente dice besanía, insanía. Es parsimonia también. No existe la palabra parsimonía, ya es parsimonia. Parsimonia. Es así, parsimonia. Bien, no confundan sutil con fútil. Sutil es algo leve, ¿no? Es algo leve. En cambio, fútil es algo pasajero. Algo que desaparece rápidamente. Páramo, bueno, Páramo es más conocido por Pedro Páramo, ¿no? La excelente novela de Juan Rulfo. Carácter, siempre es carácter, no existe la palabra carácter. A veces hablan del carácter, ¿no? Como una tecla, como un número, pero no hay carácter. Siempre, siempre es carácter, siempre. Carácter es nuestro comportamiento, ¿no? Tener un buen o mal carácter. ¿Ya? Pero otra cosa es caracteres, ¿ya? Otra cosa es caracteres, ¿bien? Otra cosa es caracteres, eso sí. Carácter en singular, pero caracteres en plural, ¿no? Caracteres en plural, ¿ya? Caracteres en plural, ¿bien? No confundan régimen con regímenes, ¿ya? Acá el plural, singular plural. Lo mismo pasa con espécimen a especímenes. Espécimen en singular, especímenes en plural, ¿ya? En plural. ¿Bien? Vóley es una palabra grave que termina en Y, por eso es que se tilda. Recuerden algo. En la clase pasada yo les había dicho que la Y al final de las sílabas, de las palabras, cuenta como una vocal. Pero para efectos de tildación, la Y vale como una consonante. Por esa razón es que la palabra vóley va a llevar tilde. Igual que Sydney, con tilde también porque sería una palabra grave que termina en consonante, ya que termina en consonante. Esto se pronuncia álbum, ya termina en M, álbum. Y esto es Te Deum. ¿Qué cosa es Te Deum? Te Deum es una palabra aguda primero, es una palabra aguda, y es un tipo de misa que se oficia el 28 o el 29 de julio, ¿ya? El 28 o 29 de julio, ¿bien? Eso es. Solo jamás lleva tilde, recuerden, habíamos dicho que solo nunca, nunca se tilda en ninguna modalidad, bajo ningún criterio.
zafiro, y acá también muchos profesores de geografía se confunden y dicen albúfera, ¿ya? Cuando la pronunciación es albufera, ¿ya? Es una palabra grave que termina en vocal. No aparece la palabra albúfera, sino es albufera. Letanía es un tipo de oración. Ya Charles Baudelaire, ¿no? Lo van a ver en literatura, tiene un poema llamado Letanías a Satán, ¿no? O sea, oraciones a Satanás. Bien así. A ver, me hacen la siguiente consulta, voy a responder. Me dicen, Guaylas Striptongo, ¿es cierto? Sí, Guaylas Striptongo, por supuesto. Guaylas Striptongo, Carlos, por supuesto. Bueno, es que la palabra Disney, además, Abraham, es un extranjerismo. Bien, si se castellanizara tendría que llevar tilde, pero además es una marca. No es una marca, es una empresa, ¿no? Por lo tanto, ahí se aplica otro tipo de regla, ¿ya? Se escribe tal como se escribe en su idioma original. Bien, por eso es que no tildamos la palabra Disney. Eso no lo determina nadie, Enzo, entre avaro y avaro. Así es, la palabra es avaro. Es que hay gente que pronuncia avaro, pero es gente que está pronunciando mal la palabra. ¿Ya? Es como si dijeras, no sé, por ejemplo, pizarra en vez de pizarra, ¿no? Simplemente una mala pronunciación, nada más. Solo que, como son palabras, a veces de uso técnico, hay mucha gente que las pronuncia mal. O influye también el inglés, ¿no? Como hay una pronunciación determinada en inglés, uno cree que también así se va a pronunciar en nuestra lengua, ¿ya? Pero que no es ahí. Me preguntan por qué Guaylas es triptongo. Guaylas es triptongo, ¿no? Guaylas, y mira, cerrada, abierta y cerrada, ¿no? Guaylas, eso es un triptongo. Cerrada, abierta y cerrada, ¿bien? Ese es el tema de la clase pasada. En la clase pasada hemos visto lo que es triptongo, hiatos, diptongos y guaylas es un triptongo, ¿no? Corresponde a la regla, ¿no? Cerrada, abierta y cerrada. Bien, así. Profe, la definición de hiato acentual, ¿cuál era? A ver, tú deberías darme la definición de hiato acentual, porque es un tema que hemos visto en la clase pasada. ¿O no lo hemos visto? No, chicos, tienen que apoyarme ustedes, ¿no? Porque esta clase, la de hoy, estamos aprendiendo, pero las clases pasadas, se supone que ustedes tienen que repasar eso, ¿ah? Se supone que ustedes tienen que repasar, ¿no? Lo que es un hiato acentual, ¿bien? No estuve, profe, ¿cuál era la definición? Pero tampoco viste el video, entonces. ¿Y las diapositivas? No. El hiato acentual es una vocal cerrada más una vocal abierta y la cerrada con fuerza de voz con tilde. Sí, Michael, a las palabras graves también se las conoce como palabras llanas, ¿bien? Palabras graves o palabras llanas. Palabras graves o palabras llanas, ¿bien? Ahí. Ya, recién acabas de llegar. Bueno, es otra cosa, eso es otra cosa. Profe, pero ¿importa el orden si es cerrada y abierta? No importa el orden. En el único, no importa el orden, por supuesto. En el único que importa el orden es en el triptongo. Solo en el triptongo importa el orden. En el hiato acentual no importa el orden. Y en el hiato acentual no importa el orden, ¿ya? No importa el orden. Ya, profe, gracias. No importa el orden. Claro, lo importante, como me dicen acá, es que rompe las reglas el hiato acentual, ¿ya? Rompe las reglas. Sí, acá hay más palabritas. Vamos a continuar con este punto. A ver, miren. Foniatra, la fuerza de voz está en la A. Geriatra en la A. Pediatra en la A. Se pronuncia dominico, por si acaso. Ya no dominico, sino dominico. Cáucaso. ¿Ya? Como esdrújula. Influido no lleva tilde porque es una palabra grave que termina en vocal. No sé por qué mucha gente se confunde y tilde esta palabra influido. Ya hay mucha gente que tilde esta palabra, pero recuerdan, palabra grave que acaba en vocal. Palabra huida también, palabra grave que termina en vocal. No confundan lívido con libido. Lívido con B chiquitita significa pálido o moratado, ¿no? Por ejemplo, ves algo que no quieres ver, quedas lívido del susto, ¿no? Lívido, pálido, amoratado. Y libido con B grande es placer carnal, ¿no? Deseo sexual. Eso es libido. Pero date cuenta en la pronunciación. Una cosa es líbido y otra cosa es libido, ¿ya? Otra cosa es libido. Es táctil, palabra grave que termina en L. Hábitat, palabra esdrújula. Hábitat como el medio ambiente, ¿no? Y este hábitat es de habitar, del verbo habitar, ¿ya?
Habitat entre nosotros, ¿bien? Huida, se pronuncia así, huida, es una palabra grave que termina en vocal. Como es palabra grave que termina en vocal, no lleva tilde, ¿no? Palabra grave terminada en vocal, no lleva tilde. ¿Cómo van a tildar huía, muchachos? Palabra grave que termina en vocal, no lleva tilde, ¿ya? Palabra Libido. grave que termina en vocal, no lleva tilde, ¿no? No, ¿cómo me van a separar? Fíjense, no me están estudiando, ¿ah? No me están estudiando, chicos. ¿Qué les he dicho la semana pasada? Que la U con la I jamás se separan. La U con la I son inseparables. Nunca vayas a separar la U con la I. Siempre son diptongos, siempre son diptongos. Por instinto. Ya, pero ya sabes, ya. ¿No? La U con la I, al menos la U con la I no se separan, ya no se separan nunca, nunca, nunca. Y si está al revés, IU. Nunca se separan, la U con la I nunca se separan y el orden no interesa, no importa. Dos vocales cerradas diferentes jamás se separan, jamás, nunca, pero nunca las vayas a separar, ya nunca se separan. Al menos estos sí permanecen juntitos. ¿Bien? A ver, me pregunta, nunca se separan, jamás, a pesar que lleven tilde, por supuesto. A pesar de que alguna lleve tilde, no se va a separar. Es como tú y ella. No, ya se separaron eso, ya están separados. Pero mire que la regla es sencilla, pero dense cuenta, ¿por qué fallamos? Porque tenemos criterios equivocados, creemos algo, ¿no? Que nos han enseñado mal y hemos mantenido esa regla, pero fíjense lo sencillo que es. La U con la I nunca se separan. O sea, no es algo que sea complicado, difícil de aprender, ¿no? Que tengas que sacar una regla y ver para hacer una fórmula. Nunca se separan, ¿no? Jamás se separan, ¿ya? Nunca se separan. Lo leas como lo leas, nunca se separan, nunca se separan. En triptongo nomás importa el orden, ¿no? Solo con el triptongo, por supuesto, solo con el triptongo importa el orden, con los demás no. Claro, Enzo, pero eso ya es otra cosa. Yo estoy hablando de la U con la I. Cuando tú me pones una I con otra I, ya, eso es distinto. Una I con otra I se separa y una U con otra U se separa. ¿Ya? Pero I con I, U con U. ¿Bien? En Tiahuanaco, ahí tienes dos diptongos. Tiahuanaco, ¿bien? A ver, continuemos. Por ejemplo, aquí mucha gente pronuncia mal y dice Heráclidas. No es Heráclidas, por si acaso. Ya es una obra de Eurípides. Se pronuncian las Heráclidas. Heráclidas. Es una palabra grave que termina en vocal. ¿Ya? Grave que termina en S, perdón. Ya grave que termina en S no va a llevar tilde. No se va a tildar este tipo de palabras. ¿Bien? No se va a tildar. No lleva tilde. Lo mismo pasa con otro nombre. Seguramente por literatura ustedes conocerán a, bueno, saben quién es Zeus y todo, pero el que servía la ambrosía, el néctar, era Ganimedes. Ganimedes, ¿ya? En algunos libros, y de forma incorrecta, aparece Ganímedes, pero no es Ganímedes, ¿ya? Es Ganimedes. Es una palabra grave que termina en S, por eso es que no se tilda. Es Ganimedes, Ganimedes, así, es la pronunciación. No, Zeus no lleva tilde, pues ¿cómo va a llevar tilde Zeus? Si es una palabra monosílaba. ¿Ya? Zeus es una palabra monosílaba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien, así. Heráclito está bien, José, tal como, eso sí va con tilde, José. No, simplemente lo que ustedes tienen que hacer es darse cuenta de que muchas de las palabras las hemos estado pronunciando mal. Y las hemos pronunciado mal porque nos han enseñado mal o porque no hemos repasado, no hemos estudiado esa parte. ¿Ya? Y esto que es acentuación, ojo, es un tema supuestamente sencillo. ¿Bien? Lastimosamente, y no tiene que ver en el colegio, nada de colegio conero, yo soy del cono, así que por favor, no tiene nada que ver con el colegio, ¿ya? Tiene que ver más bien con un buen o mal profesor, simplemente, ¿no? Puede haber buen o mal profesor en cualquier cono, en cualquier zona. Y también es lectura, por supuesto, la lectura ayuda mucho.
Y, por supuesto, también tiene que ver con que no se actualizan muchas veces. Si no se actualizan, ya fue. Y dense cuenta que las nuevas reglas han salido en el 2010. Y en el 2010 han cambiado todo, ¿no? Los profesores hemos tenido que actualizarnos. Así que, caballero. Bien. A ver, ¿habrá alguna consulta más, señoritas, caballeros, para continuar, para pasar a los ejercicios? Profe, en el otro PPT, ¿por qué era diatónica? Diatónica porque tiene dos acentos. Presenta dos acentos. Son Ah. todas las terminadas en mente. Ya, gracias. Sí, caballero, sí. Cada 5 años, 10 años se actualiza, entonces hay que seguir repasando. No, Juan David, gracias por hacerme esa pregunta, me había olvidado de eso. Cuando las palabras están en mayúsculas, conservan su acento. Por ejemplo, ¿no? Tú quieres decirme América, ¿no? América. Vas a escribirlo con mayúscula América y vas a tener que tildarlo sí o sí. No porque América lleva tilde, ¿no? O sea, no existe la regla de palabras que si van en mayúscula o minúscula, se tilda o no se tilda. No. ¿Ya? La mayúscula se tildan sí o sí. Este es un cuadro resumen que les va a ayudar ahí a recordar las reglas, ¿ya? ¿Ya? Justamente ese es un criterio, como dicen, con tal que se entienda, ahí estamos mal. Porque se entiende mucho, pero las reglas ortográficas dan la claridad a los textos, ¿ya? Ahí tienen. Ya, pero vamos a aclarar algunas cositas, algunas notas. La Y, ya les había hablado de la Y, ¿no? Para efectos de tildación se considera como una consonante, la Y. Entonces, a las consonantes, perdón, a estas palabras se les aplica las reglas generales de acentuación. Con boy no se tildaría porque es una palabra aguda terminada en Y, igual que maguey, igual que virrey, pero Sydney sí, grave, volley grave y jockey grave, ¿no? Son palabras graves, por lo tanto, hay que aplicarle las reglas de las palabras graves. Las palabras monosílabas no son consideradas como agudas y además no llevan tilde, ¿no? Salvo algunos casos especiales de los que hemos visto antes, ¿no? Bien, hay palabras que tienen una tilde optativa. ¿Qué es tilde optativa? Recuerden, la tilde, el acento tiene una función distintiva, pero a veces por una cuestión de dialecto, en algunas regiones pronuncian de una forma y en otras regiones van a pronunciar de esta otra manera. Hay diferencia de pronunciación, por ejemplo, entre España y América, ¿ya? Entre España y América. Me preguntan por RENIEC. RENIEC es un acrónimo, ¿no? RENIEC es un acrónimo y los acrónimos tienen otro tipo de regla, ¿ya? RENIEC. Además, si le aplicáramos la regla del castellano, sería una palabra aguda terminada en C, ¿no? Y por lo tanto no se tildaría. Sí, las siglas, los acrónimos son tipos de siglas, Niurka, o sea, estás en lo correcto. Estás en lo cierto ahí. Solo que su nombre más específico es acrónimo, ¿ya? Pero no está mal que diga sigla. Está bien. Miren, en algunas regiones dicen Amazonía. Nosotros los peruanos decimos Amazonía, pero en casi todas las demás regiones dicen Amazonia, ¿ya? Algunos dirán boomerang y otros dirán boomerang. Algunos dicen dínamo y otros dirán dinamo. Algunos dicen frijol y otros dirán frijol. Algunos dicen cóctel y otros dirán cóctel. Bien. Daiquiri o daiquiri. Chofer o chofer. Bien. Ahora, justamente, solo quiero presentarles esto nada más, ¿ya? Pero no es tan importante a pesar de que lo parezca. ¿Por qué razón? Porque en el examen de San Marcos no van a preguntarte por algún tipo de palabra que sea una acentuación ajena a nosotros. ¿No? Porque si se basa en un dialecto, ¿en qué dialecto tiene que ser? En el dialecto peruano, pues, ¿no? No en un dialecto mexicano y no en un dialecto español, ¿no? Porque en España dicen chofer, pero nosotros decimos chofer. ¿Bien? A ver, ¿alguien estaba levantando la mano? ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Ah, ya, se pasó. Profe, las mayúsculas sí se tildaban, ¿no?
Las mayúsculas, claro, las mayúsculas se tildan si corresponde a las reglas de acentuación. Ya, si corresponden a las reglas de acentuación, ¿bien? Si corresponden a sus reglas de acentuación. Si no, no. Claro, claro. Si no se tildan en minúsculas, no se tildan en mayúsculas, por supuesto. ¿Mm? Pero en Perú nadie dice chofer, ¿ah? En Perú decimos chofer. Es extraño que alguien acá diga chofer. Bien, a ver, sigamos avanzando. Entonces depende del país en cual te encuentres. Por supuesto, no, depende del país en el cual te encuentres, no. Sino depende del país con el que has empezado a hablar, ¿no? Perdón, ¿qué? Me confundí. Claro, es que tú eres peruana, por lo tanto, si te vas a México, tendrías que pronunciar tal como pronuncias en tu país de origen, ¿no? Si te vas a España, tendrías que pronunciar tal como pronuncias en tu país de origen, ¿no? Que es Perú. Ah, ok. Entonces Claro, no claro. adaptarme a como lo dicen en otro país, sino a como yo lo digo. No, claro, no, por supuesto. O sea, está claro que ya cuando uno convive tanto tiempo en otra región, ya adquiere los modos de esa otra región, ¿no? Bien, pero digamos, esto es dialecto, muchachos. Y recuerden ustedes que hemos hablado ya del dialecto, y recuerden que el dialecto es válido en cualquier tipo de región. Ya es aceptado. El dialecto simplemente es una variación de nuestra lengua. Es una variación regional de nuestra lengua, ¿ya? Bien, así. Es una variación regional de nuestra lengua. Y acá, para terminar esta parte, fíjense, acá, este cuadrito nos va a ayudar. Cuando una palabra termina en plegia o plegía, tiene esas dos posibilidades. Puede decir hemiplegia o hemiplegia, paraplegia o paraplegia. Las dos formas son correctas. Ya, salvo la palabra apoplejía, que solo se pronuncia así, apoplejía. Cuando una palabra termina en cromo, también tienes las dos posibilidades. Puede ser polícromo o policromo, bicromo o bicromo, ¿ya? Salvo monocromo, que es una palabra grave. La terminación ósfera también puede ser hidrósfera o hidrosfera, litósfera o litosfera, ionosfera o ionosfera, estratosfera o estratosfera, salvo la palabra atmósfera, ¿no? Que solo se pronuncia como esdrújula. La terminación mancia también tiene las dos posibilidades. Puede ser quiromancia, quiromancía, cartomancia o cartomancía, nigromancia o nigromancía, pero se prefiere la terminación sin tilde, ¿no? Quiromancia, cartomancia, que es como pronunciamos nosotros. También para la terminación escopia, con tilde o sin tilde, puede ser artroscopia o artroscopía, microscopia o microscopía, sin excepción, porque básicamente son palabras técnicas, ¿no? La terminación iaco también con tilde o sin tilde, cardíaco, zodiaco, policiaco, demoníaco, etc., ¿ya? La única excepción es la palabra agiaco, que no lleva tilde, ¿no? Que es un tipo de guiso. La terminación olo u ola también, puede ser alveolo con tilde o sin tilde, bronquiolo con tilde o sin tilde, peciolo con tilde o sin tilde, salvo la palabra aureola, ¿no? Que no va a llevar tilde. Perdóneme, ¿alguien quería hablar? ¿Qué es ese cuadro? No entendí. Este cuadro es de tilde optativa. Date cuenta de que hay dos formas de tildar, ¿no? Hemiplegia o hemiplegia. Paraplegia o paraplegia, ¿no? Con sus excepciones. ¿Lo mismo significan lo mismo? Claro, significan lo mismo. ¿Y la excepción qué es? Que solamente sí se escribe cuando está escrito así. Claro, que es una excepción. La excepción es una excepción, pues que solamente se pronuncia de esa forma. A ver, me hacen la siguiente consulta. Dice, cuando es una palabra con un número como 22, 26, claro, ¿por qué razón, Carla? Porque le aplicas las reglas de las palabras normales. 22 la tildamos porque es una palabra aguda, terminada en S, igual que 26, palabra aguda terminada en S. Ambas terminaciones sirven, por supuesto. Las dos terminaciones son correctas, ¿ya? Cuando un verbo termina en cuar, también puede ser licua o licúa, evacua o evacúa, sin excepción, solo que su uso sin tilde es más frecuente, ¿no? Con tilde, perdón, licúa, evacúa, adecúa. Ambas formas son correctas, ¿ya? Ambas formas son válidas. Bien, ahí tienen estos casos. Bien, y antes de hablar de la tilde diacrítica, vamos a irnos al material, chicos. Ya, a ver, aquí. Para ir resolviendo. Ya, de 5 en 5, por favor. Ya tenemos tiempito. Vamos a resolver las 5 primeras, por favor. Bien.
Sí, ¿cuál es tu consulta? No te escuché nada. Profesor, ¿me Hola, Carlos, escucha? dime. Sí, ahora sí. Si me dan un texto y encuentro una palabra optativa, ¿lo cuento como tilde? Dependiendo de qué tipo de palabra sea, ¿ya? Y dependiendo del contexto, ¿no? Por ejemplo, si tienes chofer, no la tildas, pues, ¿no? Porque tú no pronuncias chofer, pronuncias chofer. Pero si tienes, por ejemplo, la palabra cardíaco, si le pones tilde no hay problema. Y si no le pones, no, pues, ¿no? O sea, con ese tipo de palabras, les decía, no hay que preocuparnos porque lo bueno de los exámenes de San Marcos, en general los exámenes no, nos preguntan por palabras más usuales, ¿no? Por palabras más comunes, ¿bien? O sea que Entonces, no lo contaría. claro, no lo tildarías, dependiendo de la palabra que sea, ¿bien? Si me dicen cuántas tildes hay, y ya hay optativa, ¿qué hago? Que no la tildes, pues, no, dependiendo de la palabra, pero les estoy diciendo que eso no les va a venir. No se compliquen, muchachos, hay que hacerla la sencilla, la fácil, ¿no? La fácil nada más, ¿bien? A ver, avanzamos de la 1 a la 5, por favor, ya las 5 primeritas. Las 5 primeras, por favor. En un minutito cotejamos.
Bien, vamos a cotejar, a ver qué tal nos ha ido. Ya, muy bien. Mire, en la 1 me dicen la A, la B, la C incluso, la B. Vamos a ver cuál es, ¿ya? Vamos a revisar esos puntos ahora. A ver, discúlpame, voy a tener que regresar aquí. A ver, en la 1 nos piden en cuál todas se hayan correctamente tildadas, ¿no? Víctima está bien, pérdida también, pero examen mal, ¿no? Grave que terminen en hincapié está bien, samurái también y 26 también. Esa vendría a ser nuestra palabra, nuestra respuesta. En la C no, porque recuerda, 26, ¿por inútilmente qué? grave termina en vocal, ¿no? Sí, ¿te escucho? ¿El 26 por qué era? Perdóname. 26 Profesor. por qué era. 26 es una palabra aguda terminada en S. Sí, siguiente. Profesor, no sé si me escucha. Sí, sí, te escucho, Sí, Angie. profesor, tenía una pregunta de pérdida. Por ejemplo, cambiaría también la tilde por cuando yo digo, ella está perdida en tal lugar, ella no llevaría tilde. Claro, ¿no? Pérdida sí porque es esdrújula, perdida no porque sería una palabra grave, ¿no? Es de acuerdo también a la situación, entonces. Por supuesto. Hay palabras que sí o sí se tildan o no se tildan, ¿cierto? Examen jamás se va a tildar. Víctima siempre se va a tildar. Pero pérdida de acuerdo al contexto. Puede ser pérdida o pérdida, pero así tal como está, como no tenemos contexto, la palabra no está mal tildada, no está bien, porque no hay contexto. Y si en el Examen, caso no hubiese estado con tilde, también hubiese sido válido. por supuesto, Porque no si nos dan no el hubiera contexto. llevado tilde, también sería correcto, porque no tenemos contexto. Ah, ya, En pues, cambio, gracias. cuando ya tenemos contexto, ahí sí podemos discriminar cuál de las dos será, ¿no? Chicos, no me asusten, ¿ah? No por ti, sino me están preguntando, que me han mandado como 500 mensajes, creo. Pero de A ver. 6 es monosílabo, ¿no? Ya no sé cómo responderles, a ver. Claro, examen no lleva tilde porque es una palabra grave que termina en N, por supuesto. Examen, grave que termina en N. ¿Ya? Inútilmente no lleva tilde porque es grave que termina en vocal. Portugués está bien tildada y suéter también, ¿no? Tragaluz está mal porque termina en Z. Perturbador está recontra mal. Y maguey está recontra mal, ¿no? La única que tenía todas correctas era la B de buenos muchachos. ¿Bien? Profe, 6 es monosílabo, ¿no? 6 es monosílaba. Acá nos piden lo correcto conceptualmente. ¿Las palabras escritas con mayúscula nunca llevan tilde? No, sí pueden llevar tilde las palabras en mayúscula. La sílaba tónica a veces debe llevar acento ortográfico. La sílaba tónica a veces puede llevar acento ortográfico, sí. No siempre, a veces. Los extranjerismos castellanizados no deben llevar tilde, no, sí puede llevar tilde. Fútbol lleva tilde, ¿no? Bien. ¿Siempre se tildan los adverbios que tendrán en mente? No, no siempre. Acá la respuesta es la B de buenos muchachos, ¿no? La 2 también la B. La 2 también la B. Muy bien, la 2 la B. Ahora, fíjense, en la 3 nos dicen, presenta uso correcto de la tilde. Árabe está bien, pero israelí no. Peruano está mal, no lleva tilde. Alemán sí está bien, exi también, ¿no? La respuesta es casita. La enciclopedia, teórico, la fuerza de voz está en la O. Teórico, ¿bien? Ahí quizás nos engaña a veces por eso. Teórico, bien, tengan cuidado con eso. La fuerza de voz está en la O. Teórico, teórico. 3, casita. Muy bien, muy bien. Reconozcan la serie de palabras que solo presentan acento libre. Ya, solo presentan acento libre. ¿Ya? Es acento libre. Acento libre, lo que les he explicado hace ratito. El acento libre es que tiene más de una forma de pronunciación. Como médico, médico, médico. ¿Ya? A ver, libro, libró, puede ser. Domino, dominó, puede ser. Máquina, máquina, puede ser. Compro, compró, podría ser. ¿Bien? Círculo, circuló, sí. Cálculo, calculó, sí. Tránsito, transito, sí. Amazonia, amazonía, sí puede ser Amazonia o Amazonía, pero no es acento libre. ¿Por qué razón? Fíjense, en el acento libre cambia el acento y el significado también cambia. En cambio, en Amazonia y Amazonía el significado no cambia. Es el mismo significado. ¿Qué expectativa?
Por supuesto, muy bien, es optativa, es optativa. Transeúnte no tiene acento libre, siempre va a ser transeúnte, ¿cierto? Siempre. En cambio arriba, libro, libró, domino, dominó, máquina, maquina, compro, compró. Pelícano, pelicano, sí, eso está bien, pero transeúnte no, porque solo tiene una forma de acentuarse. En el acento libre tiene que haber más de una forma. Bien, preinca solamente lleva tilde, pues bien. Entonces acá en la 4 la respuesta es la A. Otro significado también, ¿no? Por supuesto, si cambia el significado, no es acento, perdón, discúlpame. Si cambia el significado, es acento libre, ¿ya? Si cambia el significado, es acento libre, ¿ya? Si mantiene el mismo significado, es acento optativo, ¿ya? Pero en transeúnte y preinca no se cuentan porque solo tiene un acento, solo lleva tilde. En cambio, las demás tienen doble opción, tienen doble posibilidad. Maquina es de maquinar, ella maquina cosas malas para dañar. ¿Libró qué significa? De librarse, yo me libré de esa actitud, él se libró de esa actitud. En las 5 nos piden que marquemos, ¿no? Obviamente la respuesta será la D de dedo, ¿no? 5 D de dedo porque es una palabra sobre esdrújula, ¿no? Sobre esdrújula, muy bien. Muy bien. Esta vez. A ver, dígame, ¿qué pasa con la 6, por favor? ¿Qué marcan en la 6? La C. La C. Porque no existe ropero, ¿no? Está descartado. Viento. Viento tampoco, ¿cierto? Árbol. Oscar, árbol, termino, y llamá, ¿no? Llamá. Nada que ver, ¿no? Muy bien. Papá, César, cesar, ¿no? Hay que cesar. El libro, libró, domino, dominó, que estaban arriba también, ¿no? Esas palabritas. Muy bien. ¿César de nombre también puede ser? Perdóname, claro. De César con mayúscula está como nombre. A ver. Profesor, César, sí, ¿de qué significa, perdón? Cesar, terminar. Terminar. Ok, profe. A ver, dejamos la 7 un ratito, ¿ya? Porque ya estamos acabando y no se ve bien la 7. A ver, marquemos la 8, por favor. Perdóneme, no, la 8 no, la 10. Márqueme la 10, por favor. Con eso acabamos. La 10, por favor. Sí, Rodrigo, cambia el significado. Cuando cambia de papa por papá, es acento libre. ¿Ya? Papá, ¿no? De progenitor, y quiero más papá la huancaína, ¿no? Cambia el significado. Ah, claro, papá de autoridad también, por supuesto, Ana Paula. Muy bien. Profe, ¿cuándo el mente no afectaba en nada? ¿En la tilde? Quítale mente y fíjate en la palabra base. Quítale mente y fíjate en la palabra base. ¿Pero cómo se llamaba eso de ahí? Diatónica. Ya. Ya, muy bien. Ya, a ver, me han dicho que es la 22 aguda terminada en S. Correcto. 110 aguda terminada en S. Histórico esdrújula, social, muy bien. La respuesta es avión. No puede ser la B por hazmerreír, le falta tilde, y por rioplatense. A paracaídas por hiato, golpeóse, no lleva tilde, es una grave. Vaivén aguda, le falta tilde porque termina en N, y puntapié aguda que termina en vocal, le falta tilde. 17º, tiene que llevar la tilde acá. 17º. Vaivenes no puede llevar porque es una palabra grave, termina en S, y bueno, llévatela así, estaría bien. Muy bien. Esa vendría a ser nuestra respuesta. ¿Bien? Bueno, señoritas, caballeros, muchísimas gracias. Hemos tenido una clase un poco agitada al inicio. Muchas gracias. Profe, ¿la otra tónica estaría en men? ¿En mente? En men, por supuesto.
Por supuesto. Carlos, en este tema lo que tenemos que hacer es pronunciar. El acento está muy, pero muy vinculado con la pronunciación. Súper vinculado con la pronunciación, el acento. Entonces ahí tengan en cuenta eso, ¿no? La pronunciación, ahí es muy importante. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Están haciendo algunas consultas, voy a responder. Profesor, Gracias, disculpen, profe. la número 5, la sílaba tildada es más que antepenúltima. Por supuesto, María, muy bien que te hayas dado cuenta. Sigue siendo una palabra sobre esdrújula, por supuesto. Gracias, chicos, cuídense. Gracias, Muchas profe. gracias. Gracias. Profe, y cuando hay mente con un guión, Cuando hay mente con un Sí, guión, profesor. no debe haber mente con guión. no hay. Ya. No hay mente con guión. Eso sería incorrecto. Ya, gracias. No hay mente con guión. Gracias, cuídense. Nos vemos, cuídense. Hasta la próxima. Gracias, profe. Carlos, hay un libro, se llama Ortografía Escolar, de la RAE. Es muy buen libro porque lo presenta por esquemas. Profe, ¿Ya? profe, ¿y cuando hay Se llama, palabras? repito, se llama, lo voy a escribir acá, se llama Ortografía Escolar. Cuando hay Así. palabras unidas por ¿Eso guión, se encuentra en Amazonas? ¿Perdone? cuando hay Es- palabras unidas por guión, normal, ¿no? Normal, se acentúa normal, se acentúa normal. Por eso es que no hay problema. Con palabras, con guioncito, tú te fijas en la palabra base, nada más. El Lumbreras ayuda, sí, en algo, Ana Paula, sí, por supuesto. Sobre todo porque tiene ejercicios. Los ejercicios son importantes. A mí, si desean más ejercicios, me avisan. Yo para conversar con Ethel y pasar de ejercicios sobre acentuación, si les está costando este tema. No hay ningún problema. Más ejercicios yo les los envío. Profe, o sea, palabras con guión, pero diferentes palabras, o sea, que no sea mente. Claro, no. Cuando tienen palabras, se separan con guión, se acentúan de manera normal. O Te sea, fijas los si dos. es grave, si es esdrújula, de manera normal. Me fijo en las dos bases. Claro, separado, por separado tienes que fijar. Por Ya, separado. profe, gracias. Ya. Cuídense, chaucito. Chao, profe. Gracias, profesor. Chao, profe. Ángela, gracias. Estos ejercicios se los han mandado, seguramente está en el drive, Ángela. ¿No? Ortografía de lengua española, por supuesto, por supuesto. Ya. Gracias, cuídense.